Hemos oído decir que hay entre 7 y 15.000 guerrillas operando en Vietnam, que matan a 2.000 funcionarios civiles y a otros 2.000 policías cada año. 4.000 víctimas. Se han celebrado elecciones en Vietnam, en las que entre un 75 y un 80% de la población apoya al gobierno. Y sin embargo, leemos que Vietnam está en peligro debido a estas guerrillas, llevadas a cabo por un pequeño grupo bien disciplinado y mejor abastecido, desde el otro lado de la frontera. ¿Cómo podemos luchar contra este problema que nos va a acompañar durante toda esta década? Yo creo que será uno de los grandes desafíos que tendrá que afrontar Estados Unidos. La cuestión sobre qué habría hecho Kennedy en Vietnam es fascinante y potencialmente importante. A mí me gustaría llamarlo historia virtual. Los historiadores lo llaman historia contrafactual. Supongo que porque existe la historia fáctica, es decir, la historia de lo que exactamente ocurrió, y luego hay un número infinito de posibilidades sobre lo que podría haber sucedido, es decir, la historia irreal. El ejemplo más famoso que utiliza la gente, a quien no le gusta pensar en lo que podría haber ocurrido, es suponer que la historia habría sido muy diferente si Cleopatra hubiera tenido una nariz más grande y Marco Antonio no se hubiera fijado en ella. Toda la historia del Imperio Romano habría sido diferente, y si la historia del Imperio Romano hubiera sido diferente, la del mundo occidental y la del mundo entero también lo serían. Por consiguiente, todo depende de la longitud de la nariz de Cleopatra. Se puede llevar a un nivel absurdo, y eso suelen hacerlo aquellos a los que les preocupa el caos o la anarquía de una historia, que se adentra en cosas que no sucedieron. Me preocupa lo que acabo de describir, y no me siento satisfecho de que no hayamos encontrado todavía una respuesta efectiva al respecto. Creo que es un asunto de máximo interés para todos porque los acontecimientos se están produciendo con cierta celeridad. ¿Tiene relevancia quién es el presidente cuando se trata de la guerra y la paz? ¿Puede marcar una diferencia decisiva en este tipo de temas? ¿Puede un presidente de manera decisiva llevar a su país a la guerra o mantenerlo alejado de ella? ¿O las fuerzas que involucran a las naciones en los conflictos son mucho más impersonales y están fuera del control de cualquier ser humano, incluso de un presidente? La cuestión sobre lo que Kennedy podría haber hecho, ¿por qué es interesante? Una de las razones está obviamente relacionada con el alcance de la tragedia. ¿Habría habido alguna manera de evitarlo? Merece la pena saberlo. ¿Tiene usted personalmente refugios atómicos en cualquiera de las residencias que utiliza con frecuencia? Estoy pensando concretamente en su casa en Hyannis, o en Middleborough, o en Palm Beach, o en Newport. Bueno, no son todas residencias mías, siento decirlo, pero le diría que naturalmente existen medidas para la protección de aquellos que ocupan la presidencia y la jefatura del Estado Mayor Conjunto y otros puestos de responsabilidad en caso de acción militar, aunque, por supuesto, no existe una respuesta segura para nadie.
Obviamente, no se puede construir un refugio en el sentido literal de la palabra, por la cantidad de dinero de la que hemos hablado. Pero podemos proporcionar instrucciones mediante las cuales una familia puede protegerse mínimamente y dar a sus miembros alguna esperanza si se encuentran fuera del área de la explosión y sobreviven a las secuelas. A mediados de noviembre esperamos poder indicar alguna de las medidas que cada propietario puede tomar. Yo creo que estos refugios son muy útiles e importantes. Vamos a atravesar un periodo largo de tensiones constantes con estas peligrosas armas que sin duda van a proliferar. La Guerra Fría era fría, en el sentido de que no se caracterizó por la existencia de un enfrentamiento armado ni un intercambio de fuego entre las dos superpotencias. La paz se mantuvo principalmente por la existencia de armas nucleares estratégicas. Cada bando tenía armamento suficiente de este tipo para aniquilar al otro. Por tanto, cualquier conflicto directo implicaba un gran riesgo de destruir una o ambas sociedades, y quizás toda la civilización con ellas. Como él mismo dijo que haría, el señor Khrushchev ha hecho explotar su bomba, mostrando un cínico desprecio hacia las Naciones Unidas. La Unión Soviética ha añadido una herida a los insultos, ha roto la moratoria relativa a los ensayos con armas nucleares, ha iniciado una carrera hacia la consecución de más armas mortíferas. La delegación estadounidense lamenta profundamente este desprecio a la opinión pública mundial. Un número suficiente de esas armas sobreviviría a un ataque sorpresa de la Unión Soviética y sería literalmente capaz de destruirla. Mientras tanto, la Unión Soviética sin duda habría atacado Europa Occidental. El efecto inmediato de estos actos tendría probablemente un resultado de 100 millones de víctimas en la Unión Soviética, tal vez más de 50 millones en Estados Unidos y quizás otros 100 millones de víctimas en Europa. En esta situación nadie sale ganando. Estamos viviendo, debido al ingenio de la ciencia y a la incapacidad de los hombres para controlar sus relaciones con sus congéneres, en la época más peligrosa de la historia de la humanidad. Cada bando desconfiaba totalmente del otro. Cada bando creía que las dos formas de organizar la sociedad eran incompatibles entre sí. Así que por primera vez surge la pregunta: ¿cómo puede existir la hostilidad entre los dos países más poderosos sin que se destruyan mutuamente en el proceso y con ellos al resto del mundo? Es en ese momento, en los años 50 y 60, cuando el enfrentamiento entre ambos países se desplaza a otras partes del mundo. No quiero comentar en detalle la situación en Vietnam del Sur, porque es muy compleja. Creo que el embajador Lach dijo a su regreso que allí se están librando 43 guerras diferentes. Es una realidad muy complicada, en la que concurren factores políticos, económicos y militares. Y no creo que podamos dar información cada día sobre la mejora o el empeoramiento de la situación. Pero llamo su atención de nuevo sobre un tema importante, y es que la influencia del Vietcong es alta. Creo que el secreto a la hora de abordar esta cuestión, de modo que todas las personas con una mente abierta puedan converger, sería observar detenidamente los hechos acaecidos. Estudiemos los datos. Veamos lo que Kennedy hizo. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Él hizo muchas cosas, por supuesto, pero cuando fue sometido a presión por la mayoría, por todos o por algunos de sus asesores, para involucrar a Estados Unidos en una guerra, ¿qué hizo? ¿Debería haber un patrón en el comportamiento de Kennedy? O podríamos decir, si nos centramos en un punto de vista psicológico, que tenía la costumbre de decidir de una manera y no de otra. A lo mejor disponemos de alguna información aplicable a esa otra situación que él no vivió y por tanto no pudo abordarla. John Kennedy fue puesto a prueba 6 veces, y las 6 evitó la guerra convencional y la nuclear. No digo que fuera un presidente perfecto, pero esa característica en particular es realmente interesante.
1961 quizás fue de los peores años que haya tenido un presidente estadounidense. Esos valores ahora estarán presentes. Ahora a este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria. Salvar la revolución en Cuba, salvar el socialismo en Cuba. Inmediatamente después de que Kennedy fuera investido, se desató de alguna manera el infierno. Kennedy había heredado una crisis. Unos 200 exiliados cubanos estaban siendo entrenados en la selva de Guatemala a fin de embarcarles en buques camuflados para que nadie supiera que eran barcos estadounidenses dirigidos a derrocar al gobierno de Castro. Los exiliados cubanos desembarcan en Bahía de Cochinos, son vapuleados y piden ayuda. El apoyo está cerca y consiste en buques de tropas estadounidenses que transportan varios miles de marines y que se encuentran a menos de 3 kilómetros de la costa. Pero de pronto Kennedy es asediado por un grupo de asesores que le dicen: mire, esto se va a pique, nos hundimos, nuestros hombres van a ser aplastados, Castro va a ganar. Pero tiene una opción. Envíe a los marines, comenzamos la conquista o la reconquista de Cuba y destruimos su revolución. El presidente de una gran democracia como la nuestra y los editores de importantes periódicos como los suyos tenemos un compromiso común con los ciudadanos. El compromiso de presentar los hechos, de presentarlos con sinceridad. Con ese compromiso en mente he decidido en las últimas 24 horas discutir brevemente los recientes acontecimientos en Cuba. Cualquier intervención unilateral sin un ataque previo desde el exterior contra nosotros o contra un aliado habría sido contraria a nuestra tradición y a nuestras obligaciones internacionales. Sé que muchos de ustedes tienen más preguntas sobre Cuba. Ayer hice una declaración sobre esa situación. No creo que sea útil para el interés nacional que yo siga incidiendo en el asunto cubano esta mañana. Prefiero que mi declaración de ayer sea suficiente por ahora. Los periodistas de Washington han observado que se ha producido un corte informativo en las habituales fuentes oficiales. Y ahora no se nos permite hacer más preguntas sobre esta cuestión. ¿Por qué no es útil que nosotros investiguemos con usted los verdaderos hechos o las motivaciones que subyacen detrás del asunto? Respondiendo a su pregunta, creo que debemos sopesar cuánto podemos contar sin perjudicar a los intereses de Estados Unidos. Uno de los problemas de las sociedades libres y que no tienen las dictaduras es el de la información. Una buena parte se ha impreso en papel. No me sorprendería que aquellos de ustedes que son miembros de la prensa tengan una gran cantidad de sesiones informativas en los próximos 2 días con personas y organismos interesados. Hay un viejo dicho que reza: la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana. Y no me extrañaría que se les proporcione información en relación a las recientes actividades. Pero yo le diría, señor Van Ocka, que por mi parte ya he dicho todo lo que se puede decir en relación a los acontecimientos de los últimos días. La ausencia de más declaraciones o debates al respecto no es por eludir mi responsabilidad, sino al contrario, cumplo con mi papel como responsable del gobierno. Kennedy llamó personalmente al comandante del buque, el almirante Early Burke, y le dijo: detenga la operación. No vamos a involucrarnos en una guerra a 150 kilómetros de Florida. Ordenó al buque que se retirara. Fue una decisión muy difícil para él.
Todos aquellos hombres eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra Fría en los años 50. Y eran combatientes. Habían sido entrenados para eso. Y su experiencia les decía que si los estadounidenses aplican la fuerza militar, vencen. Intervinieron en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial y creen que ganaron la guerra. En la Segunda Guerra Mundial también intervinieron ya avanzado el conflicto y ganaron la guerra. En la de Corea salvaron al menos la mitad del país. En la Guerra Fría frenaron la amenaza soviética. Y aquellos hombres no entendían por qué aquel joven, aquel mequetrefe, creo que sería la palabra más adecuada, por qué y cómo ese hombre había reaccionado de ese modo ante esa situación. Nixon escribió que la lección que había que sacar de Bahía de Cochinos era que Kennedy carecía del empuje necesario para enviar a los marines, a las fuerzas aéreas, para derrocar y asesinar a Castro y poner en La Habana un gobierno afín a los intereses estadounidenses. Esa era la lección. Corrieron rumores de abrir un proceso de destitución. Rumores de que aquel joven era un incompetente total. Aquellos matones de trajes verdes han derrotado a Estados Unidos, que ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No había ninguna categoría en la que encajar aquel desenlace. No sabemos mucho acerca de lo que le ocurrió a Kennedy en el Pacífico Sur, pero estuvo a punto de morir y sufrió una verdadera crisis. Esto es quizás comparable a aquello. Es una crisis personal, una crisis en su presidencia que apenas se ha podido controlar, y es una crisis en lo que respecta a la credibilidad de Estados Unidos. Yo creo que fracaso es la palabra que mejor define la situación. Kennedy ha fracasado y sabe que él mismo será percibido como un fracaso. Me llevaron a la cocina y me presentaron a todas las personas que nos iban a ayudar y que acababan de llegar de Irlanda. Vi a Chris Dunphy y me dijo que la hermana de la señora Fraser, la señora Ayres, cree que no me tomo la política en serio y por tanto no puede apoyarme. En la primera reunión celebrada en privado, se describió a Kennedy como traumatizado, desconcertado. Chester Bowles, funcionario del Departamento de Estado en aquella reunión, dijo que parecía totalmente hundido. Asistió a una reunión en la que todos los secretarios del gabinete discutían entre sí acerca de quién era el culpable, qué debía y qué no debía haberse hecho. Kennedy no dijo una palabra. Y en uno de los pasajes más fantasmagóricos que he leído nunca en un memorando no clasificado, dice: el presidente con semblante pálido se marchó de la reunión sin haber dicho nada. Eso en cuanto a su apariencia y sus sentimientos, pero ¿qué aprendió? No seré candidato al menos durante 4 años. Supongo que habrá muchos altibajos durante ese periodo, así que quien piensa que si las cosas mejoran, diremos que es porque son el resultado de la política de nuestra administración, y esa es la razón por la que las he pintado innecesariamente oscuras. No ha entendido nada. Se han descrito con precisión, como yo entiendo que son. Y quien crea que se han exagerado por razones políticas está muy equivocado. Y espero que nos concedan el beneficio de la duda acerca de la honestidad de nuestra forma de entender la situación. Otros pueden valorar los mismos hechos y llegar a una conclusión diferente. Obviamente, así ha sido. Estos 3 mapas muestran la zona de control real comunista, tal y como era en el pasado agosto. Y las partes coloreadas en la esquina superior derecha representan las áreas dominadas por los comunistas en ese momento. Y ahora en el siguiente mapa, en diciembre de 1960, hace 3 meses, la zona roja se ha expandido. Y desde el 20 de diciembre hasta el momento presente, finales de marzo, los comunistas controlan un sector mucho más extenso del país. Lamento decir que el transporte de aviones soviéticos a gran escala
trasladado a la zona de combate, ha sido notable. Además, se ha proporcionado un grupo completo de apoyo de especialistas en combate, principalmente del Vietnam del Norte comunista, y armas pesadas desde el exterior. Quiero dejar claro al pueblo estadounidense y a todo el mundo que lo único que nosotros queremos en Laos es la paz, no la guerra. Un gobierno verdaderamente neutral, no un peón de la Guerra Fría. Un acuerdo alcanzado en la mesa de conferencias y no en el campo de batalla. Damas y caballeros, creo que ya es suficiente. He dicho todo lo que tenía que decir. Señor Gromyko, ¿la Unión Soviética llegará a un acuerdo para el cese del fuego en Laos? Hemos tocado ese asunto en nuestra conversación. No tengo nada que decir públicamente en este momento. ¿Irá el señor Rusk a la reunión de senadores en la que se preparará la petición de una declaración de guerra en caso de que sea necesario el empleo de armas de fuego? Parece que los comunistas nos obligan a estar a la defensiva en varios frentes. ¿Puede decirnos cuánto tiempo está dispuesto a esperar este gobierno antes de proponer una nueva acción para resolver esta crisis continua? Una crisis terrible con otra crisis emergente en un país llamado Laos. Un reino montañoso sin litoral. La CIA informó de que la Unión Soviética estaba dando apoyo evidente y considerable al Pathet Lao, la insurgencia comunista en Laos, y a menos que Estados Unidos hiciera algo al respecto, los comunistas ocuparían Laos y el dominó caería. Otro país pasaría a ser comunista, y este país limitaba con Vietnam del Sur, a quien Estados Unidos estaba apoyando y financiando. Así que sus asesores militares y civiles le dijeron: no puede permitir que eso suceda. Sabemos que desconoce dónde está ese país y qué es lo que está ocurriendo, pero tiene que demostrar a los rusos que vamos en serio. Y Kennedy lo hizo. Ordenó a parte de sus tropas que abandonaran los barcos y se dirigieran a la frontera tailandesa con Laos. Y eso fue todo lo que hizo. Ni un solo soldado pisó el suelo de Laos. Pero al mismo tiempo, inició conversaciones con el Kremlin directa e indirectamente. Estamos llevando a cabo negociaciones con muchos países para comprobar que hemos utilizado todas las vías posibles para garantizar una solución pacífica. Y en mayo, tras un breve periodo de 2 meses, se produjo un alto el fuego. Las tropas estadounidenses que nunca habían entrado en Laos emprendieron la retirada y se marcharon. Los soviéticos, en mayor o menor medida, subieron a sus aviones y regresaron a la Unión Soviética, y comenzó una negociación que concluyó con un tratado que proporcionaba una solución neutral para Laos. Señor presidente, Richard Nixon parece tener una mala opinión de su administración. Ayer en un discurso dijo que nunca en la historia de Estados Unidos un hombre había hablado con tanta grandilocuencia y actuado tan poco. ¿Tiene algo que decir? No haré ningún comentario sobre el señor Nixon. Ha estado muy atareado y le comprendo por los problemas que tiene para viajar y por otros tantos más. Pero no voy a responder a eso. Estamos haciendo todo lo que podemos. Seguiremos haciéndolo hasta 1964 y entonces veremos cuál es la situación. El origen de la incertidumbre y la tensión bélica es Moscú, no Berlín. Y si la guerra estalla, habrá comenzado en Moscú y no en Berlín. ¿Se basa usted en que es concebible que podamos librar una guerra terrestre en Europa por Berlín? El 13 de agosto de 1961, los alemanes del Este y los soviéticos comenzaron a construir el muro de Berlín. Y el mundo occidental contuvo el aliento, porque los tanques estadounidenses y soviéticos ocuparon posiciones en la zona, y todo el mundo pensó: ¿qué van a hacer? Las conversaciones que hemos mantenido con el señor Gromyko no nos han dado una esperanza inmediata de que esta cuestión
pueda resolverse con facilidad. Si estallara el conflicto por Berlín, es decir, si los esfuerzos de paz fracasaran, ¿cree que se limitaría a una guerra convencional o se usarían armas nucleares? Si tomamos las declaraciones públicas de ambos bandos al pie de la letra, da la sensación de que Estados Unidos y la Unión Soviética van directos a una confrontación. ¿Cree que la crisis en Berlín tiene más posibilidades de ser resuelta a través de la negociación, como usted ha sugerido, que por medio de la fuerza, tal y como los soviéticos han amenazado alguna vez? No creo que pueda haber ninguna solución beneficiosa para el mundo que pase por tomar Berlín por la fuerza. Espero que las personas implicadas se den cuenta de que en estos tiempos, en los que ambas partes disponemos de enormes efectivos, y por el futuro de los países involucrados y de la humanidad, intentemos trabajar en la búsqueda de una solución pacífica. El general Lucius Clay, a la sazón comandante estadounidense en Berlín, ignorando órdenes de Kennedy y de McGeorge Bundy, su consejero de Seguridad Nacional, desplazó sus tanques hasta la frontera, hasta la misma línea fronteriza. Los alineó, los cargó con munición real y apuntó con ellos directamente a los tanques soviéticos. Los soviéticos, en vez de retirarse, se desplazaron también hasta la frontera. Tenía la impresión de que usted había pedido que se hiciera eso. ¿Y de dónde sacó esa impresión? De Jim Greenfield. Espere un momento, Pierre está conmigo. Dice que tenía la impresión de que nosotros habíamos pedido que se hiciera eso. Kennedy intervino directamente llamando por teléfono a Lucius Clay para tratar el asunto y le dijo que se llevara los malditos tanques de allí. Una forma de lidiar con el asunto habría sido la confrontación. Lanzar un desafío a Khrushchev para que se retirara y prepararse para la guerra. Pero de hecho fue Khrushchev quien adoptó ese enfoque. Lo que él quería era que Kennedy ordenase a las fuerzas estadounidenses que abandonaran Berlín Oeste, se retiraran a Alemania Occidental y le dieran lo que consideraba su derecho como conquistador soviético en la Segunda Guerra Mundial, es decir, toda Alemania dentro de las fronteras de Alemania del Este. Khrushchev dijo una vez que eso sería como tener un trozo de la Unión Soviética en Iowa. Estados Unidos no lo aceptaría. Y no le faltaba razón. Y sin embargo, Berlín Occidental era visto como un baluarte, una especie de prueba de valentía en Occidente. Y mientras los asesores de Kennedy le decían, no puede permitir que se salga con la suya, Kennedy se dejó llevar por la inercia de los acontecimientos. Sabemos que en su fuero interno agradeció la construcción del muro. El muro evitó que un gran número de personas fueran abatidas a disparos al intentar cruzar la frontera que separaba Berlín Oriental del Occidental. Es triste y muy conmovedor que tanta gente quedara atrapada detrás del muro, pero Kennedy tenía que pensar de alguna manera en términos más amplios para evitar la guerra, y aunque no tuvo nada que ver en la construcción del muro, no intentó derribarlo. ¿Tomó usted la decisión de que nuestro país no empleara la fuerza para impedir la construcción del muro de Berlín? Y si tuviera que volver a hacerlo, ¿tomaría la misma decisión o cuál habría sido la alternativa? Se nos acusa de no mantener una postura firme respecto a la disuasión nuclear y también de no haber convencido a los dirigentes de la Unión Soviética de que estamos dispuestos a un choque de fuerzas en Berlín o en cualquier otro lugar. Al mismo tiempo, el presidente nacional del Partido Republicano ha dicho que la administración mantiene una actitud de apaciguamiento hacia el comunismo en todo el mundo. ¿Le ha molestado lo que se ha descrito como una crítica partidista de su política exterior? También se ha dicho que algunos miembros de su administración, incluido posiblemente usted mismo, han sentido que las críticas republicanas contra la política de apaciguamiento han reducido el margen de maniobra con el que podían contar a la hora de negociar con los rusos. ¿Va a hablar de esto? No, voy a intentar, como ya he dicho, proteger nuestros intereses y ver si es posible llegar a un acuerdo en esta materia para evitar una guerra
que conllevaría una enorme destrucción para millones de ciudadanos estadounidenses y de otros países. Vamos a continuar en esa línea. Haremos todo lo que esté en nuestra mano y ya veremos lo que sucede. Todo el mundo es libre de lanzar los ataques que considere oportunos. Aunque creo que en estos momentos sería de más ayuda para la nación presentar alternativas constructivas y sugerencias para líneas de acción optativas, y no declaraciones que arrojan poca luz sobre asuntos complicados y peligrosos. No obstante, nunca me atrevería a sugerir que la batalla dialéctica entre el Comité Republicano y el Comité Demócrata deba cesar. Un día los funcionarios estadounidenses se sienten alentados por las perspectivas. Al siguiente leemos que están desanimados y abatidos. Un día vamos hacia adelante y al otro retrocedemos. Señor presidente, la situación real fluctúa tanto y como experiodista antes de convertirse en presidente, ¿cómo la describiría? Bueno, muchos periodistas tienen mala suerte y yo tuve... Entre el 75 y el 80% de la población apoya al gobierno. Y sin embargo leemos cómo Vietnam está en peligro debido a las operaciones de guerrilla llevadas a cabo por un pequeño grupo bien disciplinado y abastecido desde el otro lado de la frontera. ¿Cómo luchemos contra ese tipo de problema que nos va a acompañar durante toda esta década? Pienso que va a ser uno de los grandes desafíos que tendrá que afrontar Estados Unidos. Me preocupa el problema que acabo de describir y no me satisface que no hayamos encontrado aún una respuesta efectiva al respecto. El general Maxwell Taylor, representante personal de Kennedy, fue enviado a Vietnam del Sur, que empezaba a ser un problema. Le acompañaba Wal Rastow, el asesor adjunto de Seguridad Nacional. Sus instrucciones eran determinar la raíz del problema con una insurgencia que parecía estar creciendo sin cesar y, sobre todo, cuál era el problema con nuestro aliado, Diem, y por qué no era capaz de aplastar a los insurrectos. La decisión de enviar al general Taylor a Vietnam podría interpretarse como una confirmación de los informes que apuntan a que tiene usted la intención de enviar tropas a Vietnam, Tailandia o a Laos. ¿Puede hablarnos de las condiciones que deberían darse para que considerase necesario el envío de tropas? Bueno, vamos a esperar a que regrese el general Taylor y nos describa la situación, particularmente en Vietnam. El general me facilitará a mí y a los jefes de Estado Mayor una evaluación de índole militar sobre la situación a la que se enfrenta el país. Entonces sacaremos conclusiones acerca de cuál es la mejor solución. Finalmente regresaron. Y no hablamos del asesoramiento de un grupo de belicistas, sino de personas que creían fervientemente en el efecto dominó. Consideraban que no podíamos permitir la caída de Vietnam del Sur, ni que triunfase el comunismo, porque detrás podía caer Indonesia e incluso Japón, y con ellos el resto de los países del sudeste asiático que aún no eran comunistas, y aquello sería el principio del fin del mundo tal como lo conocemos. Todo esto suena muy apocalíptico y lo es, o lo era, pero la gente no lo consideraba una fantasía. Creía que era posible, el propio Kennedy también lo creía. Vietnam ha estado en guerra durante 20 años. Primero la ocupación de los japoneses, luego la guerra con los franceses y finalmente una guerra civil que ha durado 10 años. Para cualquier sociedad es una situación muy difícil de soportar. Y hablamos de un país que es una nación dividida, con actividad guerrillera, matanzas, etc. Queremos que tengan un gobierno estable, que mantenga su independencia. Creemos firmemente en eso, y no vamos a abandonar ese esfuerzo. En mi opinión, abandonar ahora implicaría el colapso, no solo de Vietnam del Sur, sino de todo el sudeste asiático. De manera que vamos a permanecer allí. Confiamos en que con el gran esfuerzo que están realizando los propios vietnamitas y detrás del escudo militar que ha levantado el pueblo vietnamita, puedan llegar a un acuerdo sobre los disturbios civiles y también sobre el respeto de los derechos de los demás. Esa es nuestra esperanza y a ello dedicamos nuestros esfuerzos. Para eso estamos usando nuestra influencia, aunque la decisión final es de ellos. Pero creo que antes de juzgarlos con dureza,
deberíamos tener en cuenta que han pasado por momentos mucho más duros que nosotros. Todos los consejeros, incluidos los asesores militares y civiles, tenían la sensación de que Kennedy era una incógnita. ¿Cuál iba a ser la reacción del presidente en lo que respecta a lo que se debía hacer en noviembre de 1961 en Vietnam del Sur? Para ellos estaba muy claro lo que había que hacer. Pero si Kennedy no era de la misma opinión, entonces se enfrentaban a un serio problema. Así que en lugar de acudir a él y convocar una reunión, celebraron encuentros en el Departamento de Defensa del Pentágono, en el Departamento de Estado o en el sótano de la Casa Blanca. Y la razón de que se mantuvieran todas esas reuniones fue intentar reunir argumentos que convencieran a Kennedy de que era absolutamente inevitable ir a la guerra en Vietnam del Sur. El 15 de noviembre de 1961, en una reunión en la Casa Blanca, Kennedy se enfrentó como un maestro de ajedrez a cada uno de sus asesores que recomendaban tomar cualquier medida, desde el envío de un número reducido de tropas hasta una campaña militar a gran escala. Kennedy les dijo: «No vais a enviar ni un solo soldado. Ninguno. ¿Qué más necesitáis? ¿Planes? De acuerdo. ¿Asesores? De acuerdo. Les enviaremos asesores. Muy bien, esas cosas sí podemos hacerlas». Acudieron a esa reunión absolutamente convencidos de que tenían razón respecto a que Estados Unidos se comprometiera a enviar tropas a Vietnam del Sur lo antes posible. Y Kennedy dijo no. Con motivo de la celebración del Año Nuevo, mis compatriotas estadounidenses y yo enviamos nuestros mejores deseos de prosperidad y bienestar para el gobierno y el pueblo de Vietnam. En América, confiamos sinceramente en que el Año del Tigre traerá nuevamente la paz a Vietnam. Su antecesor en el cargo se definía a sí mismo como un político moderado. Creía en un enfoque centrista de los problemas. ¿Cómo se define a sí mismo políticamente y cómo a su filosofía política? Bueno, yo no me considero a mí mismo nada más que como un demócrata que ha sido elegido presidente de Estados Unidos. Y espero ser un presidente responsable. Esa es mi intención. Este gobierno, según lo prometido, ha sometido a una estrecha vigilancia el aumento de las actividades militares soviéticas en la isla de Cuba. En el transcurso de la última semana, hemos constatado de manera inequívoca que se están preparando una serie de emplazamientos de misiles ofensivos en esa isla. El propósito de estas bases no puede ser otro que proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. El jueves pasado, cuando las pruebas de este aumento de la actividad militar estaban ya en mis manos, Gromyko, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, me comunicó que había recibido instrucciones para dejar claro una vez más, como según dijo ya había hecho su gobierno, que la asistencia de la Unión Soviética a Cuba, y cito, persigue únicamente el objetivo de contribuir a la capacidad defensiva de Cuba. Y añadió que la formación prestada por especialistas soviéticos a los ciudadanos cubanos en el manejo de armamento defensivo no tenía ninguna intención ofensiva. Y de no ser así, continuó el señor Gromyko, el gobierno soviético jamás se implicaría en prestar dicha asistencia. Fin de la cita. Esta afirmación también era falsa. Señor presidente, presento hoy una resolución ante este Consejo de Seguridad destinada a encontrar una manera de salir de esta situación calamitosa. La crisis de los misiles fue la más peligrosa a la que este país o cualquier otro país del mundo se ha enfrentado jamás. Hubo muchos momentos durante los cuales un presidente que no hubiera sido tan prudente o escéptico como Kennedy habría tomado medidas, habría enviado buques de guerra o habría atacado determinados objetivos.
El que haga referencia a mi discurso proporciona un titular de prensa en el que se dirá que Estados Unidos planea nuevas medidas. Ya acordamos que cualquier declaración sobre las actividades militares soviéticas en Cuba debía partir únicamente de la Casa Blanca y que no comentaríamos las medidas que vamos a adoptar. Cuando haces referencia a mi discurso, les estás indicando que pensamos tomar nuevas medidas. Tenemos que controlar este tipo de situaciones, Link, porque es un asunto muy delicado y quiero que la información salga de la Casa Blanca. Sí. De mí, a Salinger, a tu gente y a Sylvester. Sí. Y ningún detalle sobre la crisis cubana debe salir de aquí hasta que pase por Salinger y por mí. Porque no quiero ser crítico. Pero el problema es que cuando dices que se van a tomar nuevas medidas, todos preguntan ¿qué medidas? Y se produce una escalada en el espacio de un par de días para la que no estamos preparados. Sí, lo siento. Así que tienes que andarte con pies de plomo. No puedes referirte a discursos anteriores porque eso les da un nuevo titular. Y todos los periodistas van a establecer una relación entre el comunicado de Pierre Salinger sobre los misiles y tu comentario sobre las nuevas medidas. Y será una situación que no podremos controlar, ¿vale? Lo lamento, señor. Vale. Señor presidente, nos hemos reunido a propósito de este asunto desde que descubrimos los misiles en Cuba. Y yo diría que nuestras discusiones han seguido un camino casi paralelo al de otras reuniones con otros asesores. Y todos coincidimos en la necesidad de tomar medidas militares. Permítame que diga en primer lugar cuál es el problema, desde mi punto de vista. Si atacamos las bases de misiles o a Cuba, de alguna manera les daría a los soviéticos el pretexto para tomar Berlín, tal como hicieron con Hungría después del ataque anglo-francés a Egipto. Quedaríamos como los estadounidenses de gatillo fácil que perdieron Berlín. No tendríamos el apoyo de nuestros aliados y afectaría la actitud de los alemanes occidentales hacia nosotros. A ellos Cuba les trae sin cuidado, les preocupa Berlín, así que nos acusarían de poner en peligro sus intereses y su seguridad. Permítame que insista, quizás con demasiado énfasis, en que no nos queda otra opción que la acción militar directa. En cuanto a la situación de Berlín, no comparto su opinión de que si atacamos Cuba, ellos atacarían Berlín. ¿Cuál cree que sería su respuesta? No habría ninguna. La situación en Berlín sería la misma. Si hacen cualquier movimiento, nosotros responderíamos de inmediato. Es evidente que pueden intentar tomar Berlín. Puede que sea un riesgo que tengamos que asumir, pero... La historia es de otra forma, señor presidente. No hay otra salida. El bloqueo y la acción política conducirán inevitablemente a la guerra. No veo ninguna otra solución. Esta postura es casi tan negativa como la política de apaciguamiento en Múnich. Creo que el bloqueo y las conversaciones políticas serán considerados por muchos de nuestros aliados y países neutrales como una respuesta claramente débil ante esta crisis. Y estoy seguro de que muchos ciudadanos opinarían lo mismo. Está usted en una mala posición, señor presidente. ¿Cómo ha dicho? Que está en muy mala posición. Usted lo está conmigo. He ordenado que se tomen de inmediato las siguientes medidas iniciales. Una cuarentena estricta de todos los equipos militares enviados por mar a Cuba. Cualquier tipo de buque con destino a Cuba que transporte armas será obligado a retroceder. Será política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética hacia Estados Unidos, que requerirá una respuesta en represalia contra la Unión Soviética. Hago un llamamiento al presidente Khrushchev para la estabilización de las relaciones entre nuestros países. Tengo varias declaraciones que hacer. Hoy el presidente Khrushchev me ha informado de que todos los bombarderos y R-28 situados en Cuba serán retirados en el plazo de 30 días. El exgobernador de Florida
ahora presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Radiodifusión, ha acusado al Departamento de Defensa y al Departamento de Estado de la ausencia de noticias sobre la crisis cubana. ¿Va a decir algo al respecto, señor presidente? Bueno, lo cierto es que desde que nos enteramos del asunto el martes por la mañana, hasta que hicimos el anuncio de la cuarentena el lunes por la tarde, esto solo se sabía en los niveles más altos de gobierno. No hicimos ninguna declaración pública al respecto. Yo volví a Washington el sábado porque tenía un viaje de campaña que iba a ocuparme hasta el domingo por la noche. De modo que no quería dar pistas a la Unión Soviética o a Cuba o a cualquier otro país considerado nuestro adversario sobre el alcance de nuestra información hasta haber determinado cuál sería nuestra política y haber consultado a nuestros aliados. Así que por esas razones, más que justificadas en mi opinión, este asunto fue llevado en secreto por el gobierno hasta el lunes por la noche. Hubo al menos un periódico que supo algunos detalles la noche del domingo y no lo publicó por razones de interés público. No creo que deba pedir disculpas por ello. Habría sido un gran error y quizás un desastre que la noticia se hubiese filtrado cuando todavía no estábamos seguros del alcance de las actividades soviéticas en Cuba, ni de nuestra respuesta, y cuando no habíamos consultado con aquellos de nuestros aliados que se podrían haber enfrentado a grandes dificultades a causa de nuestra acción. A partir del domingo, hemos levantado en la medida de lo posible las restricciones sobre la información. Y como lector que soy de un buen número de periódicos, me parece que la mayoría ha reflejado con bastante precisión el estado de las negociaciones con la Unión Soviética. No hemos dado ninguna información mientras discutíamos la cuestión de los IR-28, porque no se había producido ningún progreso que señalar, ni nada concreto digno de mención hasta hoy, y por eso lo hacemos ahora. Ahora bien, si los procedimientos establecidos cuyo único fin era proteger los intereses de Estados Unidos se están utilizando de manera contraria a la libre circulación de información, entonces cambiaremos los procedimientos. El otro día, Khrushchev declaró que los comunistas podrían incluso aprender algo de los capitalistas y que tenía unas pocas palabras amables respecto a la búsqueda de beneficios. ¿Le concede alguna relevancia a estas declaraciones? No, yo no. Tenemos que encontrar la forma de salir de Vietnam. Y esta es una manera de hacerlo. Dejar fuerzas allí cuando no se necesitan me parece una inutilidad. Y solo servirá para acentuar tanto sus problemas como los nuestros. Tenemos que salir. Debemos mostrar al país lo que eso significa. Estoy seguro de que, aunque no cumplamos con estas fechas, en cuanto a poner fin a las grandes campañas militares, podremos retirar el grueso de nuestras fuerzas, siguiendo el calendario que hemos marcado. ¿Y la ventaja de retirar las fuerzas? La ventaja es que podemos decir al Congreso y a los ciudadanos que tenemos un plan para reducir la exposición de los soldados estadounidenses a las acciones de la guerrilla en Vietnam del Sur. Acciones que los propios vietnamitas deberían ir aprendiendo a controlar por sí mismos. Creo que sería muy importante y coincidiría con las opiniones de algunos senadores de que estamos empantanados en Asia y lo estaremos durante décadas. Bueno, el único problema es que si sale mal, para la opinión pública la retirada parecería ilógica. Tendría que anunciarse formalmente si decidimos llevarlo a cabo. Pero luego habría que dejar claro el tema de la cantidad. Vamos a seguir adelante y lo haremos sin hacer una declaración formal al respecto. De acuerdo. El senador Goldwater ha acusado a su administración de falsear las noticias con el fin de perpetuarse en el poder. ¿Qué opina al respecto? ¿A qué se refería? Estaba dando un discurso en el Club Nacional de Prensa de la Mujer. Y según su punto de vista, usted y su administración están manipulando las noticias para poder perpetuarse en el cargo. Bueno, como he dicho antes, creo que sería poco prudente en este momento contestar al senador Goldwater.
Estoy seguro de que hará muchas acusaciones, incluso más graves que esta, en los próximos meses. Además, esta última semana ha estado muy ocupado vendiendo sus libros, sugiriendo que debería darse permiso a los comandantes militares en el extranjero para que usen armas nucleares, atacando al presidente de Bolivia mientras visita Estados Unidos e involucrándose personalmente en las elecciones griegas. Así que creo que no sería justo por mi parte responderle esta semana. Señor presidente, volviendo a lo de la reducción de tropas, ¿han previsto alguna medida en el lejano oriente, especialmente en Corea? ¿Y han acelerado la retirada de Vietnam? Cuando el secretario McNamara y el general Taylor regresaron de Vietnam, anunciaron que estaba prevista la retirada de 1 millar de hombres de Vietnam del Sur antes de que finalice el año. Ya ha habido algún comentario también del general Harkins. Si no hay contratiempos, ese será el plan previsto. El primer contingente estaría compuesto por 250 hombres que no estén involucrados en operaciones de primera línea. Sería nuestro deseo disminuir el número en 1 millar, mientras se intensifica el entrenamiento que se está llevando a cabo en Vietnam del Sur. Debería comenzar a hablar dentro de 7 u 8 minutos, y tiene previsto hacerlo durante 20 minutos. Sin embargo, tiene una agenda tan apretada que visitará Dallas en menos de 2 horas y media. Está previsto que salga de aquí en un coche abierto. La caravana presidencial recorrerá la avenida Lemon. Luego bajará por Cedar Springs hasta Harwood. Pasará por Main Street y saldrá por la autopista Stevens hasta el Trademark. Aquí está el presidente. Como se puede deducir por la reacción del público, la señora Kennedy ha entrado en la sala. Ha estado en la cocina aguardando a que finalizara la presentación de los invitados de la mesa principal. Ahora se dirige a la parte frontal del salón. Para las mujeres del público lleva un traje de color rosa con solapas negras. No sé muy bien de qué tejido está hecho, pero parece de ganchillo. Hace 2 años les dije que me había presentado en París como el acompañante de la señora Kennedy. Y estoy teniendo una sensación muy parecida mientras viajo por Texas. Nadie se pregunta por la ropa que llevamos Lyndon y yo. Este es un mundo peligroso e incierto. En 3 ocasiones durante los últimos 3 años, Estados Unidos ha tenido una confrontación directa. Nadie puede decir cuándo se repetirá. Desde Dallas, Texas, nos llega un teletipo al parecer oficial. El presidente Kennedy ha fallecido a la 1 de la tarde, hora local. Las 2 de la tarde en el este. Hace unos 38 minutos. El vicepresidente Johnson ha abandonado el hospital de Dallas, pero no sabemos hacia dónde se dirige. Presumiblemente, jurará el cargo en breve para convertirse en el 36º presidente de Estados Unidos.
Resulta que John Fitzgerald Kennedy recibió frecuentes e intensas presiones para llevar a esta nación a la guerra. Muchas más que ningún otro presidente, y solo en los 1000 días que duró su mandato. Si tomamos como factor fundamental la profunda resistencia con que se opuso a la guerra en Vietnam, Laos y Cuba durante la crisis de los misiles y en la Bahía de Cochinos o en Berlín, si tomamos ese aspecto como variable fundamental respecto a lo que estamos hablando, es casi inevitable llegar a la conclusión de que Kennedy no se habría involucrado en la guerra de Vietnam. Juntos salvaremos nuestro planeta o juntos pereceremos en sus llamas. Podemos salvarlo y debemos salvarlo. Y entonces obtendremos la gratitud eterna de la humanidad. Y como constructores de la paz, la bendición eterna de Dios. En primer lugar, examinemos nuestra actitud hacia la paz en sí misma. Muchos piensan que es imposible. Muchos piensan que es irreal. Pero se trata de una convicción peligrosa y derrotista. Lleva a la conclusión de que la guerra es inevitable, que la humanidad está condenada al fracaso y que estamos dominados por fuerzas que no podemos controlar. No tenemos por qué aceptar ese punto de vista. Nuestros problemas son obra del hombre y por lo tanto pueden ser resueltos por el hombre. Estados Unidos, como el mundo sabe, nunca iniciará una guerra. No queremos una guerra. Y no esperamos una guerra ahora. Esta generación ya ha tenido suficientes guerras y suficiente odio.